Hola, amantes de la historia y los descubrimientos asombrosos. Bienvenidos a un nuevo episodio que los va a dejar con la boca abierta. Hoy viajamos a la cuna de la civilización occidental, Atenas. Pero no nos quedaremos en la superficie, porque lo que han encontrado bajo sus famosas ruinas ha dejado a todos los historiadores simplemente sorprendidos. ¿Están listos para desenterrar un hallazgo que podría cambiar nuestra percepción del pasado? Si no quieren perderse ni un detalle de esta increíble revelación, asegúrense de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita. ¡Vamos allá! Atenas, la cuna de la democracia, el corazón palpitante de la civilización occidental. Cada piedra, cada columna de mármol de esta gloriosa ciudad ha sido estudiada, catalogada y analizada hasta el cansancio. ¿O eso creíamos? Durante siglos, los historiadores han trazado meticulosamente su mapa, convencidos de conocer cada capítulo de su grandeza y de sus tragedias. Pero la historia, amigos, tiene una forma caprichosa de esconder sus secretos a plena vista, justo bajo el bullicio de la vida moderna. En el siglo XXI, cuando la metrópolis moderna decidió expandir su sistema de metro, la necesidad de construir chocó de frente con la obligación de preservar. Sabían que encontrarían vasijas, estatuas y quizás un puñado de tumbas comunes. Lo que no sabían es que, al perforar el suelo, no solo atravesarían capas de tierra, sino también las páginas de los libros de historia que se consideraban inamovibles. Prepárense, porque lo que hallaron bajo las ruinas de Atenas no fue una simple reliquia. Fue una verdad impactante que obligó a todos los historiadores a preguntarse: ¿qué más hemos ignorado sobre el pasado de la humanidad? Construir un metro en Atenas no es simplemente un proyecto de ingeniería. Es una excavación arqueológica a gran escala. La ciudad moderna se asienta directamente sobre la antigua, haciendo que cada metro cúbico de tierra sea un tesoro potencial. El proyecto de expansión de las líneas 2 y 3, iniciado a finales del siglo XX, se convirtió en la operación de rescate arqueológico más grande jamás emprendida en Grecia. Más de 50 sitios fueron descubiertos y documentados. Se esperaba encontrar la necrópolis, cementerio de Kerameikos, las murallas de la ciudad y quizás algunos talleres de cerámica. Y así fue. Durante años, los arqueólogos trabajaron codo a codo con los ingenieros. Documentaban un pozo, retiraban una hilera de ladrillos, analizaban restos de ánforas. Era trabajo duro, sí, pero predecible. La historia de la Atenas clásica, del siglo V a.C., estaba firmemente establecida, pero la rutina se rompió en el sector norte del antiguo Kerameikos. A una profundidad inesperada, en una zona que los mapas históricos indicaban como extramuros y poco relevante, los sensores detectaron una anomalía geológica masiva. No era una estructura de piedra, sino una vasta, extraña concentración de material orgánico. Los expertos se adentraron. Lo que revelaron las luces no fue la imagen de un cementerio ordenado, sino algo mucho más sombrío, algo caótico y aterrador. Una fosa común de proporciones dantescas. Cientos de esqueletos, quizás miles, yacían allí, apilados sin ningún tipo de respeto funerario. No estaban en sarcófagos, ni alineados. Parecía que la gente había sido arrojada allí con prisa brutal. Los restos correspondían a individuos de todas las edades, de niños a ancianos. Los arqueólogos pensaron inmediatamente en la famosa peste de Atenas, descrita por Tucídides en el 400 a.C., una epidemia devastadora que diezmó la población durante la Guerra del Peloponeso. Esta fosa encajaba con la descripción de una ciudad colapsada, incapaz de dar entierro digno a sus muertos. La datación inicial lo confirmó. El siglo V a.C. Era un descubrimiento macabro, pero encajaba perfectamente en el relato conocido. Sin embargo, cuando el equipo de bioarqueología comenzó el análisis detallado, se encontraron con el primer gran desafío a la ortodoxia histórica. Entre los restos, no solo había cerámicas atenienses comunes, había objetos que, por su diseño y material, no deberían haber estado allí. En el cuerpo de una joven, encontraron un pequeño amuleto de jade,
un material exótico y casi desconocido en el Mediterráneo en ese momento, y que culturalmente apuntaba hacia las regiones escitas del Mar Negro o incluso más allá, hacia el este. Pero eso era solo el inicio del misterio. Lo que siguió fue la pieza que hizo temblar los cimientos de la Academia. La fosa común estaba fechada en el pico de la peste, pero los análisis de isótopos de estroncio en los dientes de los individuos revelaron una verdad espeluznante. Una porción significativa, aproximadamente el 25% de los cuerpos, no eran atenienses. Habían nacido y crecido fuera de la región del Ática. Esto era inaudito. Atenas, en la guerra del Peloponeso, estaba sitiada y bajo estricto control. ¿De dónde venía esta afluencia masiva de forasteros? Los historiadores tenían que conciliar dos hechos: la peste, una enfermedad letal que mató a un tercio de la población. Los forasteros, una gran cantidad de personas de origen no ateniense, muriendo simultáneamente en la ciudad sitiada. La explicación obvia era que los forasteros eran mercenarios o refugiados que habían ingresado antes del sitio. Pero las pruebas de ADN contaron otra historia, una mucho más audaz. El análisis de ADN antiguo de la pulpa dental no solo identificó la bacteria causante de la muerte, posiblemente una cepa de fiebre tifoidea o una enfermedad similar a la viruela, sino que también confirmó que las víctimas foráneas no eran solo de regiones cercanas, sino que mostraban marcadores genéticos asociados a lo que hoy es Turquía Oriental, el Cáucaso, y lo más sorprendente, trazas que sugerían un vínculo con el Imperio Persa, el archienemigo de Atenas. De repente, la narrativa simple de la peste de Atenas se volvió infinitamente más compleja. Podría ser que, además de la epidemia natural, la fosa contuviera a víctimas de un enfrentamiento a gran escala que no fue registrado, o una afluencia masiva de población del este, quizás esclavos o prisioneros, que trajeron consigo una enfermedad que devastó a la ciudad. Los expertos se vieron obligados a considerar la posibilidad de que la peste de Atenas no fuera solo un evento médico, sino también un evento geopolítico. Es alucinante, ¿verdad? Cada descubrimiento bajo las ruinas de Atenas nos abre una ventana a un pasado que creíamos conocer, pero que ahora se revela con facetas completamente nuevas. Pero antes de seguir desentrañando este fascinante misterio, asegúrense de que ya le dieron un buen me gusta a este video. Y si son nuevos por aquí y esta historia les está cautivando, suscríbanse ahora mismo para no perderse las próximas revelaciones. Volvemos en un instante con más sorpresas. La Atenas que conocemos es la que eligió contarnos su historia. Pero la historia, como la conocemos, es a menudo la versión de los vencedores o de aquellos lo suficientemente afortunados como para sobrevivir y escribirla. Este hallazgo bajo el metro sugirió que la epidemia fue mucho más que un brote local. Los historiadores ahora teorizan sobre una tormenta perfecta, una enfermedad extranjera, introducida por una población recién llegada. Estos individuos no tenían inmunidad previa, cayeron enfermos rápidamente, y su muerte masiva fue el epicentro de la epidemia. La sobrepoblación. El asedio espartano había forzado a toda la población del Ática a refugiarse dentro de las murallas de la ciudad, creando condiciones sanitarias pésimas. El silencio histórico. ¿Por qué Tucídides o Heródoto no mencionaron esta gran afluencia de gente oriental muriendo? La sorpresa es que el descubrimiento reveló una capa de la sociedad ateniense que fue activamente ignorada o borrada. La Atenas que se enorgullecía de su ciudadanía pura y exclusiva estaba, de hecho, mucho más mezclada y vulnerable de lo que sus propios registros admitían. La presencia de esclavos, comerciantes extranjeros y quizás incluso espías de las fronteras persas, cayendo enfermos al mismo tiempo que los ciudadanos atenienses, fue un detalle demasiado incómodo o doloroso para ser consignado. Este depósito de huesos y secretos, arrojado al suelo como basura hace 2500 años, ha obligado a los historiadores a revisar las fuentes, a leer entre líneas y a buscar las voces silenciadas de aquellos que no encajaban en la narrativa heroica de Atenas. No solo se reescribe el relato de la peste, sino que se recalibra nuestra comprensión de la composición étnica y social del corazón de la Hélade, en su momento de mayor crisis.
Los restos de Kerameikos no son solo un recordatorio de la fragilidad humana ante la enfermedad, son un testimonio de la complejidad ineludible de la historia. Cada vez que paseamos por Atenas, bajo la sombra majestuosa del Partenón, ahora sabemos que bajo nuestros pies, justo bajo el pavimento, hay una capa de verdad cruda, una verdad de caos, enfermedad y diversidad étnica que el mundo clásico intentó enterrar, literalmente. La historia nunca es tan simple como la leemos en los libros. Siempre hay una capa más profunda, un hallazgo inesperado esperando por nosotros. Y este, amigos, es solo uno de los grandes secretos que el suelo griego aún nos guarda. Y así, mis queridos exploradores del tiempo, llegamos al final de nuestro asombroso viaje bajo las ruinas de Atenas. Lo que han encontrado allí es, sin duda, un hallazgo que resonará en los libros de historia. ¿Qué les pareció este descubrimiento? ¿Creen que cambiará nuestra visión de la antigua Grecia? Déjenme sus reflexiones y teorías en los comentarios. Si disfrutaron de esta aventura histórica tanto como yo, no olviden dejar un gran like y compartir este video con todos sus amigos apasionados por el pasado. Y si aún no son parte de nuestra comunidad de curiosos, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones. Hasta la próxima y que sigan descubriendo.